Dios le bendiga, mi gente. Bienvenido. Aleluya. Oye, Richard, la otra vez que dimos el viernes pasado, yo le dije a esta gente que no están suscritos en el YouTube. Amén. Mira, suscríbete en el YouTube, Fuente Esperanza y Vida. Amén. Para que te sigas bendiciendo en esta hora. Así que le damos bienvenida una vez más en Fuente Esperanza y Vida Podcast. Eso es. Aquí estamos a mi hermano derecha, una vez más, Richard Colón. Amén. Amén. Dios le bendiga a la audiencia en esta hora. Seguimos aquí. Una vez más. Una vez más. Cada vez que me necesiten, pues aquí estoy, pues vamos por encima. Amén, amén. Compartiendo la palabra del Señor, Amén. compadre. Y quiero darle un saludo especialmente a nuestro amigo y hermano John, allá en Israel. Amén, en Israel. Espérate, dale un aplauso. Amén. Que también nos ve desde allá. Amén. Cuando pasa después el programa, él nos ve y da like y comenta. Así que quería saludarlo también. Amén, qué bueno. Ya dicho eso. Gracias. ¿Cómo es que se llama el hermano? John. Gracias, hermano John, ¿verdad? Por también ser parte de esta plataforma allá en Israel. Amén. Amén. Pero sin más preámbulos. Espérate. También hay que presentar el otro próximo ministro, compadre. No, que es ministro. El ministro. Es nuestro Chayán García. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Acuérdense de escribir comentarios. Eso es. Díganos de dónde parte están escribiendo. Sí. Y sigan en sintonía. Amén. Así que, sin más preámbulos, hermano Richard, ¿cuál es el tema de esta noche? Un tema muy interesante. Es conductas aprendidas. Amén. Conductas aprendidas. Tremendo tema. Es casi parecido con el que hicimos hace ya como 2 viernes atrás. Sí, más o menos. Más o menos, pero está interesante. Sí, mira, está guayando el... Okay. Ahí está, esto de aquí. Okay. Ponte Ahora ahora. sí, ahora Eso, ahí está. Está muy interesante el tema y estaba buscando lo que es la conducta como Ujú. tal. Déjame ponérmelo de nuevo. Los ojos. Sí. Y dice que es una manera con que una persona se comporta en su vida y acciones. Wow. Esa es la conducta. Qué interesante, mano. Es una manera que donde la persona se comporta, ¿verdad? Y sus acciones también. Wow. Así que es terrible cuando uno viene a ver en la vida cristiana, tenemos que tener una conducta intachable. Wow. Aunque difícil, escuche bien, porque es que aquí entra nosotros y le damos gloria a Dios y bendecimos a aquellos que nunca se han apartado, nacieron y nunca se han apartado del Evangelio. Eso es una bendición terrible. Amén. No como he escuchado muchas veces donde dicen, me fui al mundo porque quería experimentar para después tener un gran testimonio. Wow. No, eso es un error. Ese se está buscando Eso es un el error. peligro ellos mismos. La misericordia de Dios te alcanzó y hoy está contando el testimonio, gloria a Dios, porque muchos no lo cuentan. Eso y es verdad. se van sin salvación. Eso es verdad. Así que yo mi respeto, siempre he dicho, mi respeto para aquellos que siempre han estado ahí. Así que yo quisiera arrancar aquí rápidamente. para leer aquí, Amén, ¿verdad? eso es. Claro, donde dice que la conducta aprendida, dice, son hábitos, ¿verdad? Hábitos y maneras de que actúan la persona y lo adquieren por medio, ¿verdad? Por lo que vemos, por lo que uno vive, escuchamos, nos enseñan el día a día. Por ejemplo, hablaba ahorita antes de empezar el programa que yo tengo una costumbre que todavía la tengo, ¿verdad? Que mi papá me la enseñó desde bien nene. Puedo decirle, ya desde los 6 o 7 años ya él nos estaba enseñando y eso era ahí, como un reloj, era militar. Y
Y es que no dejar que ninguna mujer lave y planche mi ropa. Wow. Porque a él nunca ninguna mujer se lo hizo. Y él nos enseñó a nosotros, a mí y a mi hermano, que no teníamos que dejar que las esposas, las mujeres, hicieran eso con nosotros. Eso como ser independiente. Exacto. Hoy, el sol de hoy, yo hago eso todavía, hermano. Wow. Lo tengo ahí porque eso fue lo que me inculcó desde pequeño y he seguido por esa conducta aprendida. ¿Ves? Exacto. Y hoy por hoy yo soy el que plancho mi ropa y pues han tomado ventaja en mi casa porque plancho toda la ropa de todo el mundo también. Eso sí, mira, la esposa, los hijos, Amén, y tú amén, para amén. abajo. También, entonces, ¿ves lo que digo? Y a medida también los abuelos de uno también tienen muchos refranes, muchas cosas que siempre han hecho y nos enseñaban como la vianda, cuando uno se comía, especialmente mi abuelo, cuando iba a comer, se comía una batata asada, una batata frita, tenía que ser con un vaso de leche. Va. Porque si no era así, no se podía comer. ¿Cómo? Pues entonces yo, desde pequeño viendo eso, yo me como una batata, pero cuando es así me la quiero comer con un vaso de leche Con también. vaso de leche. Porque eso fue lo que aprendí. Lo que aprendiste, exacto. Esas son conductas Aprendida. Y entonces, pero tenemos aquí un texto, vamos a la Biblia porque tenemos que ir basado en la palabra. Ese Porque la base de esto es eso. es la palabra. La palabra de Dios nos llama, ¿verdad?, a desaprender de lo malo y aprender el camino correcto de Cristo. Wow. ¿Amén? Entonces, ¿basado en qué? No nos dice, el texto de aquí que voy a usar es Romanos 12:2. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ves? Wow. Porque hay costumbres que aprendemos también, ¿ves? Son costumbres buenas, pero Exacto. hay costumbres Malas. malas. Wow. Es verdad. Malas, ¿ves? ¿Ves? Como estoy diciendo una cosa, digo la otra. Algunos de mi familia, pues eran unos tipos de gente que eran mujeriegos, que les gustaban el juego, algunos tenían vicios, diferentes cosas, hermano. ¿Ves? Y estas cosas, a medida que uno va creciendo, uno las está mirando. Y uno desde pequeño dice, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como el otro. Exacto. Y uno quiere aprenderle esas malas Costumbre. y costumbres. Pero entonces aquí tenemos que estar, dice aquí que tenemos que ser transformados. Wow. ¿Ves? Eso Tenemos está que dejar, interesante. porque cuando venimos a Cristo, Él es la única persona que nos transforma y nos cambia. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra costumbre también. Una renovación. Una renovación y nuestra costumbre y conducta también tenemos que cambiar. Exacto. Son cosas que pasan en el caminar. Yo quiero también decir que hay veces que en el caminar hay tropiezos, seguro, hay muchos. En este caminar muchísimo, cantazo, tropiezo, como siempre he dicho, a veces fallamos más que una escopeta vieja. Eso es lo más que falla, hermano. Entonces, y tenemos que entender, hermano, alabado sea el Señor, que esto va a pasar. Exacto. Pero esto no nos detiene. No. Entonces, tenemos que ser, como dice la palabra, tenemos que renovarnos nuestro entendimiento para poder cambiar las conductas aprendidas. Exacto. Mira, yo tengo aquí en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Amén, que lo voy a traducir, lo voy a leer en otra traducción. Normalmente se lee en Reina Valera, pero me llamó mucho la atención en la versión TLA, que dice, así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. O sea, significa vivir guiado por el ejemplo, donde una persona actúa como modelo para los demás, porque su propia vida refleja los valores, amén, el amor y las enseñanzas de Jesús. Mira qué poderoso esto, lo que es tan poderoso que es la enseñanza, cuando tú le enseñas los buenos valores hacia otra persona, hermano Richard.
yo voy a contar, ¿verdad? Un pequeño testimonio, amén, que me pasó, amén. En la ciudad de Daytona, mi esposa y yo y mi hija Damari, que de hecho ella tiene 8 años, ¿verdad? Nosotros fuimos para allá, que íbamos a hacer, creo que unos encargos o algo íbamos a hacer, pero era para el tiempo del frío, creo que fue el año pasado, que hubo un frío bien brutal, hermano. La cuestión de esto es que mi esposa se va hacia la tienda y yo me quedo en el carro con Damari, ¿verdad? Entonces, viene un homeless. Esto yo lo había contado en una radio. Viene un homeless y me toca y me dice, mira, mano, yo no quiero chavo ni nada, yo lo que quiero es algo para comer para mis hijas y para mi esposo y para mí y qué sé yo, ¿verdad? Y yo le dije, diantre, mano, yo no sé, que déjame un brequecito, déjame que mi esposa venga y viro para atrás. Pero, mano, cuando él me dice, ok, no hay problema, cuando él se va, mano, a mí me movió el corazón, brother, porque él estaba temblando tanto y tanto, mano, por el frío. Y para ese entonces yo tenía, o sea, que uno tiene un jaquecito favorito, pero en ese momento no me importó, mano. Yo me bajé y yo le dije, mira, mano, yo sé que tú estás pasando frío, brother. Toma, brother, a mí no me importa. Y, mano, y mira qué brutal que mi hija miró ese pequeño detalle, brother. ¿Me entiendes? Que cuando ella viene y dice, mira, papi, y su nena, y su esposa, yo dije, mami, no te preocupes, ya mismo lo vamos a resolver. Mi esposa viene. Cuando mi esposa viene, yo le había dicho a él, mira, voy a ir pasando, ¿verdad? A buscar comida y viro para atrás. Cuando nosotros hicimos eso y viramos para atrás, brother, ya mi hija estaba ready, se quitó el jacket de ella para dárselo a la hija del homeless. Estaba ready. Wow. Son costumbres, hermano. Entonces, nosotros tuvimos 20 minutos buscando en el parking, lo buscamos a él, estábamos con la comida, todo, brother, y Damari empezó a llorar. Y yo le decía a ella, pero ¿por qué tú lloras? Y ella, ¿tú sabes lo que me contestó, hermano Richard? Porque yo quería darle mi jaque a la nena. Esos son costumbres buenas. Esos son enseñanzas, ¿verdad? Valores que tú le das hacia tus hijos. Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, que dice, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. En esta hora, ¿qué usted le está enseñando a sus hijos en su casa? Le estás enseñando valores, le estás enseñando, ¿verdad? La vida principal bíblica. Amén. Entonces, ahí es cuando, porque acuérdate, cuando todo el mundo dice, hay mucha gente que yo he escuchado, no, es que este salió así, pero porque cogió influencia de afuera. No, mi hermano. La primera influencia empieza desde la sala de la casa, bro. Y hoy en día tenemos una palabra de moda, influencia. Y son influencers. Primero era que uno, como decían a uno en el campo, déjate de estar copiando, déjate de estar monkey 1, monkey 2. Y monkey 2. Para que usted vea, ¿verdad? Que son cosas que... Entonces, una de las cosas que uno aprende, las conductas que se aprende por el tipo de influencia que hay alrededor de nosotros. Pues como dijo ahorita, desde niño, ¿verdad? Es una de las que se aprende esta conducta. Pero también está la conducta que uno aprende de las amistades. Hay amistades buenas y hay amistades malas. No malas, no tan buenas. No mala, pero no buena. Pues, y entonces está la influencia también del núcleo familiar. Cuando estoy hablando del familiar general, la familia completo. general,
¿entiendes? No estamos hablando de la más cerca, sino en general también. Recuerdo que un día mi papá, yo no sabía por qué, yo tengo un lunar en mi espalda bastante grande, y él siempre que llegaba a una visita, o un familiar de él, me decía, ven, me llamaba, me quitaba la camisa y me ponía de espalda para que vieran El lunar. el lunar. Nunca entendí el por qué, hasta después de un poco más grande, que era que su hermano mayor, era la única persona que lo tenía. Y era un hombre que todo el mundo lo respetaba porque intimidaba, metía miedo por su carácter. Y entonces, que está aquí, pues siempre decían, se parece el hermano a Jaime, que su hermano se llamaba Jaime. Pues yo crecí creyéndome también Jaime. Ve la influencia. ¿Qué influencia? Ve la influencia de esto. Entonces, me paraba en la mía, hermano, y a veces teníamos problemas. Para que ustedes vean qué es lo que hace unas cosas. Por eso que la Biblia dice, instruye al niño. Exacto. Instruye al niño desde pequeño en esto. Y aun cuando llegue a viejo, no se va a apartar, hermano. Y esto es la verdad más grande. Porque todo aquel que ha sido instruido, ha ido a una escuela bíblica desde niño. O estas células que hacían, que se dedicaban, no sé si por allá en sus barrios lo hacían, pero en mi barrio había una maestra de la iglesia que se escogía, a veces no iba los domingos, los que no podían ir los domingos a la iglesia, ella iba casa por casa y buscaba los sábados. Y hacía células de los niños y le enseñaba la palabra. Todos los sábados. Qué compromiso, mano. Todos los sábados lo hacía. Y la otra persona que lo hacía, que lo empezó a hacer, fue mi prima Ada, que es pastora ahora mismo. Lo hacía con con mis hijos también, con unos par de sobrinos míos y amistades. Con todas estas personas lo hacía ella. Y le voy a decir algo, esto dio fruto. Exacto. Esto da fruto. Porque cuando uno llega viejo, y uno en el caminar, uno se acuerda de la palabra. Exacto. En la cárcel, después me llegan cosas de todo. En la cárcel, mientras yo estaba en la cárcel, que llegué por primera vez a la cárcel, en el 94 creo que fue, en el estado de Rhode Island, allí tuve una de las primeras experiencias con Dios, que oí la voz de Dios audible. Yo pensé que me estaba volviendo loco. Wow. Increíble. Fíjate, increíble. Allí en aquel lugar. Pero en aquel lugar empecé a acordarme, mano David, de lo que me había enseñado. Las conductas aprendidas. Las buenas conductas. De que cuando uno tenga aprieto, clamar al cielo. Ponerte a orar. Hablar texto. Todas estas cosas son las conductas que tenemos que tener nosotros. Exacto. Los que estamos en este caminar del reino de Dios, para poder transmitirle a las personas afuera. Exacto. Porque ellos necesitan desaprender para aprender. Por poder aprender. Wow. Bueno, vamos a pasarle la parte a nuestro hermano Chayán. Yo quiero escuchar. No, porque encontré algo. Entonces, tú que estabas leyendo de Proverbios. Sí. Aquí en Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Amén. Bueno. Eso es como decir, pon atención y tú aprenderás. Eso es verdad. Si a ti te están explicando algo, exacto. Y eso es enseñar, te están enseñando. El que te está explicando algo, te está enseñando algo. Pon atención. En el futuro te va a servir para algo, para salir de un problema, para aprender una educación. Exacto. O como sea, si alguien te está explicando algo, eso es lo primero que tú quieres hacer, abrir el oído y oír. A prestar atención a lo que te están enseñando. Porque no hay veces, ay Dios mío, mira, yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela que mira, pero tú no escuchaste, no, yo no escuché nada, pues sí, y el maestro no te explicó. Sí, porque cuando uno va a la escuela uno está joven, pero si uno se pone a oír nada más, eso es aprender. A prestar atención. Nada más que quieren oír. Mira qué poderoso, porque me acuerdo que en el libro de Segunda de Reyes, brother, sobre la enseñanza de Elías y Eliseo, mano, es algo que cae perfecto, brother. ¿Por qué? Porque una de las cosas que destacó
Eliseo a Elías es que Eliseo prestaba atención a todo lo que Elías estaba haciendo. Todo. Óyeme, el hombre no se despegaba de al lado de Elías. Amén. Dice, o sea que Elías pidió que se quedara, pero Eliseo le dijo que no cuando estaba en Gilgal. ¿Entiendes? Sabía. Que él sabía. Entonces, ¿qué significa Gilgal? Gilgal significa lugar de transformación o de nuevos comienzos, brother. Es una cosa súper tremenda. Entonces, otra de las cosas es que los profetas salieron a recibirle, pero Elías también dijo que se quedara Eliseo. Eliseo le dije, vive mi alma, vive tu alma y vive Jehová, que yo no me voy a despegar de ti. Cuando estaba en Betel. Sí, señor. ¿Entiendes lo que digo? ¿Qué significa también Betel? Asociado con visiones o la presencia del Señor. La presencia de Dios. Amén. Entonces, oye, están agresivos allá atrás. ¿Sabes algo? Que él escuchaba a los hijos de los profetas, los otros, que le decían, ¿sabe que tu Señor será quitado? Y él no le prestaba atención, simplemente escuchaba un momentito, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Y entonces tú tienes que uno entender que él no, ¿sabe? A esta conducta que tenían estas personas que decirle, o desanimarlo por el momento, se puede decir ahí, oye, tu Señor va a ser quitado. Exacto. Y él no hacía caso. Por eso fue que él le decía, quédate aquí. Y dice, no, vive mi alma. No te voy a dejar, no te voy a dejar. No, porque él sabía. Había cogido tanto tiempo aprendiendo todo. Sí. Toda la conducta de que él tenía. Y ya vemos que rápidamente, cuando fue tomado y llevado al cielo, ¿qué hizo él? Cogió el manto. No, espérate, no te me adelantes. No te me adelantes. Suéltate, hombre, suéltate por ahí. Oye, dice, habían comunidad de profetas en el lugar de Jericó. Pero una vez más, Eliseo le dice a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que en verdad yo no te dejaré. Oye, que como tú dices, Vana, el tipo era como una lapa. En otras palabras. Amén. Entonces, ¿qué significa Jericó? Era camino a florecimiento. Una cosa súper tremenda. Entonces, vuelvo otra vez, Elías. Elías dividió, ahí es cuando Elías fue y dividió las aguas con el manto. Amén. En el río Jordán. Amén. Entonces, ¿qué significa el río Jordán? El río Jordán significa tierra prometida, que es el camino. Ahora, si tú pones todo esos significados en una sola oración, dice lugar de transformación, nuevos comienzos asociados con visiones y la presencia de Dios a un camino a florecimiento hacia la tierra prometida. Mira qué poderoso. Amén. Lo que pasa es, entonces, una pregunta, yo quiero hacer una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué esos lugares fueron importantes y estratégicos? Porque aunque Eliseo no sabía, amén, esos lugares eran de ser un campo de entrenamiento a un campo de cumplimiento. Amén. Amén. Entonces, por eso es que, óyeme, ahí es que caemos en tiempo. Que cuando vuelve, ¿verdad? Eliseo, ¿verdad? Se lo lleva, ¿verdad? En el torbellino. Amén. Dice la palabra que el manto de Elías, bajó. Pero es que Eliseo estaba prestando atención. Porque si él no hubiera prestado atención, él no se hubiera dado de cuenta de que el manto cayó. Por eso es que es importante
Por eso es que es importante prestar atención al maestro que te está enseñando, al instructor, al que Dios te puso al frente para poder aprender. Amén. Y una de las cosas que yo estaba leyendo aquí también ahora, oye, la palabra es una cosa Tremenda. terrible. Dice que las malas, en Primera de Corintios 15, 33 dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Wow. Fíjese, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Oh, qué increíble. Wow. Terrible. No, y hay un chacho. ejemplo bíblico que dar aquí también, que lo estuve buscando, y es Roboán, que dice que escuchó malos consejos y tomó malas decisiones. ¿Cómo? Y ¿Cómo así? Para que usted vea que si las malas costumbres y los malos consejos, mira cómo te llevan Wow. a tomar malas Decisiones. malas decisiones. Un consejo mal dado, hermano, corrompen estas costumbres. ¿Ves? Pero un buen consejo como el que le dieron a Timoteo, que lo instruyeron en la fe, mire quién fue entonces. Mire cómo cambian las cosas, ¿ves? Exacto. ¿Ves? Un buen consejo del otro. Mi abuela me decía siempre, oye nene, para muestra, escuche bien, estos son refranes de viejo, para muestra solamente un botón basta. Wow. Y siempre me decía, escucha consejo. Escucha consejo. Entre mi hermano y yo sí cogía consejo. Él no. Fíjate. Siempre en la casa hay uno. Siempre hay uno. Yo era tan rebelde y hacía mi loquera por ese tiempo. Pero escuchaba el consejo. Y al momento no actuaba al consejo que me daban. Pero más adelante me detenía a pensar. Y pensaba lo que me habían dicho y reflexionaba, ¿sabes? Cogía rápidamente, no, tengo que hacer algo. ¿Entiendes? Y estas cosas fueron las que ayudan a uno, hermano. Como decía mi abuela, el buen consejo te va a salvar de muchas cosas y te va a librar. Ese era el consejo que me daba mi abuela. O sea que las conductas aprendidas, buenas, te van a dar buen resultado. Exacto. Igual que un buen consejo de una buena inversión, tengo también, porque conozco muy bien al que le enseñó a Miguel Cotto a invertir, cómo invertir dinero, para que no se quedara, atrás, como uno dice, pelado, arrollado. y arrollado. Y esta persona me dice que cuando habló con él le dijo cómo hacer las cosas. El boxeador Miguel Cotto dijo, lo voy a hacer. Y bueno, hoy en día que Miguel Cotto no se oye nada, sino y tiene buen capital, como dice, tiene una buena capital, un buen fundamento, porque tomó un buen consejo y siguió la cosa al pie de la letra. Las conductas que tenía este hombre, que hoy es un multimillonario. ¿Ves? Este hombre pues le dio también y siguió un buen consejo. Y esa costumbre la cogió y esa conducta aprendida de este millonario, él la tomó y la llevó al cabo y la está haciendo. Esos son consejos sabios en ese momento. Pero para el reino de Cristo, el consejo más sabio es que nos arrepintamos y vengamos a Cristo. Ese es el consejo que uno le puede dar a cualquier persona. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. Cristo te ama, amigo que me escucha. Cristo te ama. Todavía hay tiempo. Las puertas no se han cerrado. Todavía tenemos el tiempo, ¿sabes? Que estamos llevándote esta conducta que hemos aprendido, buena conducta del Evangelio, del reino de Cristo, para que tú seas salvo también. Tú y tu casa, como dijo Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y uno de los que también aprendió fue Josué. Y aprendió del mejor también, de Moisés.
Wow, increíble. Esto nos lleva, la Biblia está completamente, una cosa cuando uno la lleva, se compagina una cosa con la otra, hermano. Ujú. Esto no sé que brincamos para allá, no. Esto es que estas cosas van a pasar ahí y las temas que traemos a veces aquí es de la vida real. Exacto, Cosas que nos han pasado a nosotros, pero están en la Biblia desde exacto. más de 2000 años atrás, más de 2000 años escritas, están Ujú. ahí para enseñarnos. Porque el mejor guía, el mejor consejo es la palabra de Dios. Amén. Eso lo puedes buscar donde quieras. Hoy en día, en una corte se usa la palabra de Dios. Ujú. La ciencia se ha tenido que ir a la palabra de Dios. Todo se gira todo. a la palabra. Primero decían que no, pero ahora sí. Porque esto se aprende, esta conducta. Ujú. Yo estaba ahí Ujú. y esto se la pusieron por práctica en estos momentos. Exacto. Amén. Dímelo, Chayán, ¿tiene algo más que abundar? No, en verdad estaba pensando que todo lo que ustedes están hablando, en verdad cae en una cosa. Y es disciplina. Ujú. Si tú tienes disciplina, tú puedes hacer caso, puedes Ujú. aprender cosas haciéndole caso a la gente. Exacto. Pero si tú oyes y se te entra por un oído y se te sale por el otro oído, eso quiere decir que tú no tienes disciplina. Ujú. No te está importando lo que está pasando. que está En viendo. absoluto. Es verdad. Mira, y una de las cosas, perdona, y una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta es lo que vemos. Lo que vemos, tengo unos par de puntitos aquí, lo que escuchamos, Mm. con quién andamos, ¿verdad? Mm. Wow. Y lo más importante, lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Wow. Apunten eso. ¿eh? Lo que vemos, lo que escuchamos, con quién andamos y lo que permitimos que entre A nuestro corazón. Wow. corrompen las costumbres buenas. Wow. Estas cosas, porque después se arraigan ahí Ujú. y entonces estas conductas se aprenden y entonces echan a perder, como dice la Biblia, la viña. Ujú. Y entonces hay que cazar estas zorritas pequeñas. Ujú. Hay que empezar a cazarlas. Para que la viña no se dañe. Exacto. Entonces, una de las cosas que daña, pero que daña de verdad, estas costumbres es la mentira. Uy, papá. Y el que me diga que no es mentiroso, automáticamente quiere hacer a Dios mentiroso. Y la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Ujú. No, ningún mentiroso Así entrará que- a los reinos, va. Estamos, ¿entiendes? Estamos mal. La ira, Sí, dice la estamos ira. mal. Tengo el otro punto, la ira. El hombre iracundo, Wow. que por todo está molesto. Porque la Biblia, usted puede ir, pero no pequéis, dice la Biblia. No peques. Exacto. Tengo que otro punto que pues es un poquito que No, que la suéltalo. gente vive Tira, de, sigue no, no, que tirando. la gente vive de esto. Y es el chisme. Ay, papá. Uh, Ay, Dios mío. Hay programa de esto. ¿Ves? Esto le gusta a la gente. El morbo. Lamentablemente, dentro de lo que es el reino de Dios, no puede haber esto. Ujú. Porque esto lo condena a Dios. Ujú. Esto. ¿eh? Amén. La desobediencia. Estas cosas son las que, estas conductas, son conductas aprendidas. De lo que estos son puntos de las conductas aprendidas. La maldad y los vicios. Como dije al principio. Estas son cosas, hermano, que corrompen. Estas conductas aprendidas son estas cosas de maldad. Cuando una persona, pues, vuelvo a lo mismo, en el barrio había una persona que era bastante, hacía muchas maldades, pero uno lo veía y uno decía, desde pequeño yo decía, yo quiero ser como él, Ujú. porque todo el mundo le tenía respeto. Y yo decía que era respeto y lo que tenía era miedo. Pero después de grande uno aprende ya de que es como él. Si lo que era que él estaba metiéndole miedo a la gente y la gente que tenía miedo, pero así mismito podía venir cualquier otro y hacerle cualquier daño, ¿entiendes? Ujú. Exacto, Y no, estas son las exacto. cosas, hermano, que uno tiene que tener en cuenta. Por eso que vuelvo y recalco, yo a mis nietos ahora mismo hago mucho énfasis en las cosas del Señor, como me hicieron conmigo. Ujú. Yo estoy dando, por gracia yo recibí. Exacto. Amén. Pero
la conducta que aprendida mía de mi mamá y de mis tíos y de todo, es lo que le estoy enseñando a mis nietas. Con moral, la alabanza, las cosas del Señor, instruirla. Porque va a llegar un tiempo, hermano, donde no vamos a tener ese control sobre estos niños. Exacto. Porque ya después que tiene una edad, usted sabe cómo es esto, cómo estamos ahora mismo. Exacto. Si no se le puede decir nada a ninguno. Porque si los regaña le quieren meter preso a uno. Exacto. Ya por todo es una cosa, ¿verdad? Entonces, ahora que tiene el tiempo, pues vamos a hacerlo. Ponerle estas conductas aprendidas, pero las buenas conductas a los niños, a nuestros niños. Exacto. Mira, y básicamente, brother, todo eso se resume en una sola palabra. Y en esa palabra se llama carácter. ¿Entiendes? Entonces, mira, hoy yo estaba hablando con un cliente mío, ¿verdad? Saludos, ¿verdad? Si me está viendo Anthony, te mando saludos, Dios te bendiga. Que una de las cosas de las que nosotros que tenemos por esas conductas aprendidas es el carácter. Entonces, yo le estaba contando a él de que mucha gente tiene una mal, ¿cómo que se llama? Percepción. Una mal percepción de que el carácter es lo rudo, que el carácter es gritar, que el carácter es todo el tiempo, ¿me entiendes? Y en realidad, eso no es carácter. Entonces, ¿cuál es el carácter el carácter del cristiano? Que obviamente no es ese. Apunta si usted no lo sabe. Entonces, el carácter es el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo forma el carácter del cristiano. Porque empieza con uno de los frutos principales, que es el amor. Punto. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. De casualidad tú ves en alguno de esos algo de rudo. No. Entonces, en ningún momento tú has visto a Jesús tirar para atrás cuando le escupían, cuando le daban, cuando lo señalaban. En ningún momento él tiraba para atrás. Sin embargo, lo bendecían. Amén. Entonces podemos ver, amén, cuando los soldados romanos van a buscar a Jesús y viene el apóstol Pedro y se enoja, mano, pero se enoja una cosa bien tremenda, que dice la palabra que le quita la espada al soldado y le saca el oído. Mano, mira el nivel de ira y de enojo que tenía Pedro, porque se iban a llevar a Jesús, pero sin embargo, mano, mira qué bofeta más grande se llevó Pedro en ese momento. Pedro le dijo, compadre, mira, así no se hacen las cosas, compadre. Mira, Jesús cogió, le puso la oreja para atrás al soldado, compadre. Así no se hacen las cosas. Ok, ahora, ven, llévame. Ahí entra el versículo que usted estaba, creo que lo leyeron, que es el Proverbio 14:12. 14:12. Donde ese dice, mismo, el que dio Chayán. Sí, que dice que hay camino que al hombre, ¿verdad?, le parece derecho, pero su fin es camino de que de muerte. De muerte, mano. Pedro tomó esta decisión creyendo que estaba haciendo las cosas que bien. ¿Entiendes? Por tratar de defender a Jesús. Y de la misma manera, Sansón, ve estas cosas que dice la Biblia, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, de perdición. Sansón tomó una decisión repetitiva que tenía él, de cada vez que hacía una cosa y se supone que él no tomara nada donde tuviera nada muerto, él comió del panal. Que no se hiciera aquello ni tomara, también lo hizo, ¿sabes? Él hacía todas estas cosas, todas estas cosas que no tenía que hacer, era repetitivo.
unas costumbres que estaba ya teniendo, que había aprendido porque no pasó nada, vamos a seguir, Exacto. Pero entonces, para que ustedes vean como esto, pero estas cosas te pueden pasar, esa mala decisión que tuvo Sansón en ese momento, lo llevó a qué, a perder qué, no tanto la fuerza, sino su propósito. Wow, el camino. Wow. Qué Y poderoso, mano. su libertad. Wow, qué Estas poderoso. decisiones de estas cosas repetitivas le llevó a perder su propósito y su libertad. Wow, increíble. Dos cosas bien importantes. Ujú. Estas son las consecuencias, estas conductas repetitivas son consecuencias que hoy parecen pequeñas, hermano, pero mañana pueden dominar toda tu vida. Ay, papá. Wow. Escucha eso. Estas cosas parecen pequeñas. Cuando cometemos una falta o un pecado, y ok, no pasó nada y volvemos. Entonces queremos llevarlo poco a poco hasta que llegue el momento donde Dios dice hasta aquí. Pero ya te está dominando tu vida. Ujú. Fíjate, démosle gloria a Dios cuando Dios da aviso. Porque Dios siempre da aviso. Ujú. Él avisa, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando ya Dios no dice la Biblia que Él no contenderá el Espíritu de Dios con el hombre para siempre, que no hay aviso, pues ya tú te perdiste, ya estás perdido. Ujú. Porque ya esto te dominó, ya tomó dominio de ti. Ujú. Y entonces viene a ser que unas conductas aprendidas pero malas. Ujú. Y para sacarte de ahí hay que luchar. Es que Hay que luchar, hermano. Hay que pelear lindo y bello. Hay que derramar lágrimas. Yo se lo digo por experiencia. Hay que derramar lágrimas en el altar de Dios. Esto no se trata de venir, Señor, te acepto. ¿Ves? Porque a veces lo decimos de boca, pero tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Ujú. Donde salga del corazón la humillación. Un corazón contrito, humillado, dice la Biblia, que mi Dios nunca va a dejar ni va a rechazar. Entonces tenemos que ir ante la presencia del Señor y llorar. Y llorar, pero hay que llorar de verdad. Esto no es que te salgan dos lagrimitas, se te paren los pelos. No, esto no se trata de eso. Ujú. Porque las emociones son las que traicionan a uno. Exacto. Esto no se trata de eso, es cuando no te ven. En el silencio, en el secreto. Que uno se encierra y uno llora y se derrama y abre el corazón ante Dios. Wow. Estas costumbres, estas son las cosas que uno aprende, que las que uno no puede dejar. Yo le aconsejo siempre a las personas que hablo, cuando me dicen que han fallado, yo le hablo de mi testimonio y le digo, lo que yo hice fue esto. Y tengo por costumbre cada cierto tiempo hacer esto, sacarle el tiempo de retirarme, de ir a orar. También quiero dar este anuncio mañana, el que quiera ir para los caballeros. A mí mañana no, el domingo. A las 6 de la mañana. El domingo, este domingo voy a estar en la iglesia. ¿O vas a estar en la Sí, a las iglesia? 6 de la mañana voy a abrir. Ahí está. Bueno, Pues, hay que hermano hacer el Gabriel anuncio. Silva también me invitó, que también estaba pensando, estamos conectados, porque estaba pensando llamarlo para hacerle todo. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana. A voy las 6 estar. de la mañana. Ok, todos los caballeros. Bueno, para caballeros nada más. No, tú el que quiera ir. Todo el que quiera. Bueno, Bueno, no te todo, preocupes. bueno, esto es un anuncio de ahora para ahora. Amén. Todo aquel, sea dama, caballero, joven, todo aquel que quiera ir para la iglesia, amén, que va a estar haciendo ayuno o simplemente va a estar allí orando a las 6 de la mañana. No, yo voy a hacer ayuno y orar. El que quiera ir en ayuno puede ir, pero Ok. La idea es ir a orar, Amén. a interceder. Ok, a interceder. oración y ayuna a las 6 de la mañana. Si usted no conoce, estamos en la 301 West Blue Spring Avenue en Orange City. Amén. Se llama la Iglesia Cristiana Gracia y Gloria. Repito, Iglesia Cristiana Gracia y Gloria a las 6 de la mañana en oración y ayuno y oración. 301 West Blue Spring Avenue. Así que date cita para que usted busque presencia del Señor y se llene. Amén. De toda presencia. Entonces, mano, es una cosa que a mí me encanta, brother. ¿Por qué? Porque, brother, a pesar, mira, una de las personas, bueno, la persona de los discípulos, yo digo que es más loco, que no tuvo credenciales,
que en realidad tenía las actitudes de él, brother, fuera de liga, que tenía un temperamento loco, brother. Y estoy hablando de nada más y nada menos que el apóstol Pedro, brother. Y Dios le plació ponerlo a pastorear. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir? Que tú no tienes que esperar a tener credenciales. Porque Cristo, Jesús, cuando llega a la vida, cambia las conductas aprendidas del hombre. Exacto. ¿Ves? Entonces, hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos en la Biblia. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uh-huh. ¿Ves? Las cosas viejas pasaron aquí. Exacto. Todas son, ¿qué? Hechas nuevas. ¿Ves? Porque cuando está Cristo, las costumbres aprendidas, Exacto. Él las cambia. Las malas costumbres, Uh-huh. las conductas, perdóname. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo cambia Dios nuestras conductas? Ahora viene lo bueno. ¿Ves? Ahorita le dije, ahora viene lo bueno. ¿Sí? Ahorita le dije un par de puntos, ahora le voy a decir lo otro. Por medio de su palabra. Wow. Arrancando, adelante. Sencillo, yo creo que todo el mundo tiene la palabra de Dios en su casa. Uh-huh. Muchos abiertos en el Salmo 23, muchos abiertos en el Salmo 91. ¿Ves? Lo más famoso. Sí, porque es normal, ¿ves? ¿Entiendes? El otro medio que Dios cambia todas estas cosas es cuando viene, ¿qué? Por medio de su Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Ves? Por medio de unas nuevas amistades en comunión cristiana. Personas que tengan el Espíritu de Dios. ¿Ves? Que te enseñen buen consejo de lo que es la palabra y te guíen. ¿Ves? Puedes cambiar. Y lo más terrible que yo entiendo, es, y el más difícil del ser humano, y diría yo, y de la persona cristiana es, por medio de la obediencia. Eso sí, eso está más fuerte. Por medio de la obediencia diaria. Daniel iba todos los días a orar. Se arrodillaba a orar. ¿Quién te dice a ti que había palabra también? Porque él era un sabio en estas cosas y tenía que tener a lo mejor unos que otros escritos. Uh-huh. Digo yo. Pero estaba ahí, diario. ¿Cuántos de nosotros, oye, escúchame, la vida cotidiana ahora mismo que nos ha tocado vivir está fuerte, Chayán? No, a veces nos levantamos y arrancamos y no leemos ni oramos. Arrancamos de una. Sí, no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Juan, hermano, esto me ha pasado a mí, le ha pasado a todo el mundo. O sea, no puede decir que a mí no me pasa. No. Si usted tiene una vida ahora, usted trabaja, ¿no? Como quiera, porque esto le pasa. Uh-huh. Pero qué bueno que la tecnología, siempre han dicho que es diabólica, pero si la sabes usar para beneficio, es una bendición. Y está la tecnología ahora de la Biblia digital, uh-huh, audible. Mire, hermano, yo me siempre he levantado ahí al momento. La pongo, voy escuchando palabras todo el camino. Es una bendición, hermano. Voy escuchando la palabra de Dios. A veces me acuesto escuchando palabra de Dios. Esto ha sido bueno hasta cierto punto, porque leer la Biblia en páginas, eso no se lo quita a nadie, ¿sabes? Mejor es un libro que a veces esto. Uh-huh. A veces digo, esa es mi opinión. Es mi opinión. Lo que pasa es que esto es por conveniencia, mano. ¿Entiendes? Porque en verdad a mí también me ha pasado mucho, brother, de que no he tenido oportunidad de leer el libro, porque está aquí. Sí. Ustedes lo pueden ver, está aquí, pero no todo el tiempo estoy aquí para leerlo. ¿Me entiendes? Para eso yo tengo la Biblia en la tablet, lo tengo en el teléfono, en el otro teléfono también. Ya me acordé de algo que está diciendo cuando dice eso, que no está aquí, no estoy acá. El pueblo de Israel tiene esta costumbre. Que llegan cosas, yo de momento así. El pueblo de Israel tiene una costumbre y se llama el mesuzá, que es lo que el Señor le dijo que escribiera en un rollito y lo pusiera en el marco, en el tindel de las puertas, en la entrada de las casas. Y antes, entrada y salida, recordar y leer, uh-huh, porque estaba la palabra escrita.
ellos tocaban. Entonces, cuando tuve el privilegio de ir a Israel, cuando uno sale del avión rápidamente, que uno antes de llegar a la aduana, antes de llegar allá, hay como si fuera un camino grande, uno se usa a la entrada de Israel, y yo veía que todos los judíos que iban bajando, porque me tocó montarme en un avión solamente israelita, los únicos hispanos eran nosotros, mi esposa, yo y la hermana con su esposo, los únicos hermanos. Eso fue una cosa terrible. Y yo veía que toditos en fila iban, pan, y le ponían la mano y decían algo y seguían. Pues yo le digo al esposo de la hermana de ella, le digo, si ellos lo están haciendo, yo lo voy a hacer. Yo no sé lo que quiere decir, pero yo lo voy a hacer. Y fui y lo hice. Señor, no sé qué es, pero aquí estoy. Y lo toqué. Y él también lo hizo. Pregunto más adelante, entonces después entendí, son costumbres de ellos, porque está escrito. Ellos siguen. Todavía siguen la tradición. La tradición son costumbres aprendidas de ellos. Wow. Mira, todavía el sol de hoy. Y en muchas casas, y donde vive el hijo mío, aquí en Orlando, la mayoría son judíos, y cuando paso por las puertas, los tienen. Todavía, hermano. Así que esas son costumbres aprendidas. Exacto. Desde niño, ¿eh? Así que uno del otro ejemplo, tengo más que uno más o dos, y me callo. No, olvídate de adiós. Dejen zumbar de ir por ir para abajo. Uno de los ejemplos, para que usted vea que cuando llega a Cristo es cambia. Y yo creo que yo hablé de esto, fue saqueo. Creo que cuando fuimos a la casa del hermano a predicar. Oh, sí, del hermano Elmer. Elmer, amén, amén, que Dios lo bendiga. Saludos, hermano Elmer, te queremos mucho, Dios te bendiga. Dios cambió a Saqueo. Cristo cambió a Saqueo de esas conductas que tenía él, que había aprendido a qué, a estar robándole al pueblo. Una mala conducta, Y llegó Cristo y cambió su manera su conducta, a una conducta correcta. Exacto. Cuando llegó. Entonces, estamos hablando de algo con prueba y base y fundamento. Y nosotros somos testigos de que cuando Cristo llega, las costumbres que tenemos se rompen. Las cambia por buenas costumbres. Amén. Bueno, si no me equivoco, hay un pasaje bíblico que dice el apóstol Pablo que dice no sigan las costumbres de tus antepasados. No, entonces aquí hay uno que dice, mira para allá. Estamos conectados. Aquí dice Mateo 11:21, dice, Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Wow, increíble. El más que el de las costumbres correctas, perfectas, nos dice cuáles son las que tenemos que tener. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Wow. A que usted vea. Qué increíble, hermano. ¿Cuáles son las costumbres que tenemos que aprender? La que dice el maestro. No la que diga cualquiera, la que dice el maestro. Eso es. ¿Cuáles son esas? Amor. Ahorita lo mencionaste. Sí. El fruto del Espíritu Santo. La paciencia, la humildad, el perdón, la obediencia y la santidad. Sobre todo la santidad. Sin la cual nadie va a verlo, dice la Biblia. Amén. Dios te bendiga, Leslie. Amén, amén. Amén. Y todo esto tenemos que aprender estas conductas, ¿verdad? Debemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué estoy aprendiendo? Una buena pregunta. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Quién me está influenciando? Wow. Apunta, busca lápiz y papel, que esto está bueno. Y ahí viene la mejor. ¿Mi conducta agradará a Dios? Wow. No, chacho. ¿Sabe qué? Yo no voy a hablar más nada. No, ¿qué muchacho? Porque aquí esas son preguntas que yo busqué y hice. Y son, créame hermano, que estos mensajes le habla a uno primero. ¿Entiendes? Entonces tienen que entender que estamos hablándole de cosas que hemos pasado, que hemos vivido todo el tiempo. En el caminar diario, aquí uno aprende, hermano, uno aprende.
Por eso le digo, si usted cometió, mire, levántese en el nombre del Señor. No se me quede en el piso, siga para adelante. Si es Dios, abogados tenemos para con el Padre. Entonces tenemos una costumbre bien mala, mal aprendida, que juzgamos inmediatamente. Es verdad. En vez de darle la mano al que está caído. Muy Y cierto. yo tengo un lema que yo siempre lo he dicho y tú lo has escuchado. El que está en el piso no se le dé en el piso. Déjame preguntarte algo de la costumbre. Usualmente la costumbre son ya gente, hermanos y hermanas con más edad. ¿Me entiendes? Puede ser de 30 para allá arriba. Ok. Los jóvenes aprenden costumbre y cuando ya aprenden esa costumbre mala, ya siguen esa costumbre mala. Pero tú has visto los cultos de la iglesia de nosotros, ¿cuántos jóvenes hay ahí? Hay muchísimo. Hay un ¿Qué montón. significa eso? Que ellos están aprendiendo cosas buenas, caminar los pasos de Dios, Exacto. antes de saber la costumbre mala. Eso es así. Exacto. O están rompiendo. Dios está bregando desde joven con estos niños. Con estos Exacto. jóvenes. ¿Tú has visto cuántos jóvenes hay? No, eso es la iglesia. Culto de jóvenes. En la iglesia de hay nosotros, por lo menos sobre 50% son 30, jóvenes. Sí, sí. Brother, a mí me sorprendió Eso a mí me alegra. ayer. Sí, Sí, ayer. Brother, en el estudio bíblico, la iglesia estaba llena, compadre. Estaba Muchos llena. son jóvenes. Brother, que cuando hicieron, ¿verdad? La oración para todo el mundo, para distribuirse todo el mundo para sus salones. Brother, la iglesia se vació. Pero yo dije, ve acá. ¿Dónde está la gente? Mano, Yo había veo eso, un yo me 85% que era de jóvenes. Yo estoy alegre. Cuando Entre yo veo todo eso, entre juveniles y todo. Ayer había casi 40 personas de jóvenes nada más. Según lo que estoy mirando los números aquí. Que usted vea. Wow. Según los números que tengo. Por eso te estoy diciendo, casi un 85% eran Yo te jóvenes digo, nada más. a esa edad hay que coger la mala costumbre. Yo me alegro ver todos esos jóvenes ahí, No, pero y yo le voy a yo me decir- pongo. Y yo con lo tanto- digo, y yo lo digo, y yo soy, y voy a estar ahí, y los cultos de jóvenes, 100% los voy a apoyar siempre. ¿Sabes por qué? Le voy a explicar el por qué, y con esto voy a cerrar, ¿verdad? Porque cuando yo fui bien joven a un campamento, yo lo dije por testimonio, a mí me botaron de un campamento. Era muchacho, tenía como 11 o 12 años, y fue mi primer campamento, y como muchacho al fin hice unas par de travesuras, Ujú. ¿sí? Pero me llevaron a mi casa a las 2 de la mañana. Eso está feo. Está feo, me dio fue Y habían terrible bastantes. lo que hiciste. Y éramos por lo menos 3 personas, y de las 3 personas, al único que llevaron fue a mí. Wow. Y sabían que habían sido los otros, pero como eran familia, no lo hicieron. ¿Ves? Yo cogí una rebeldía tan y tan grande, pero tan y tan grande, en las cosas del Señor, que me aparté. Yo maldecía a Dios, hermano. Mire cómo me puse yo. Wow. Por eso nada más. Y a mí nadie, le voy a decir esto aquí, pero bien clarito, a mí nadie me buscó, nadie me llamó, a mí nadie me dijo nada. Nadie. Cero. Por eso es que yo con los jóvenes, cada vez que los veo que dicen cualquier cosa, y a veces hablan conmigo, otros jóvenes también, Ujú. les digo, echen para adelante. Fallaste, no importa. Dale. Levántate. Sigue, estoy ahí. Y me molesta y me da coraje, escuche bien, me da mucho coraje el que vengan a criticar muchos jóvenes por la forma de, déjenlo, déjenlos que sean ahí, que Dios sea que haga lo que tenga que hacer con Ujú. cada uno de ellos, porque esas costumbres aprendidas Dios las va quitando en el camino, Eso es verdad. pero usted no tiene el poder ni la autoridad para quitarle a nadie, Ujú. no la tienen, el único que tiene eso es Cristo. Amén. Amén. Porque mis costumbres no me la quitó nadie, no pudo nadie. Si no fue cuando yo vine a Cristo, hermano. Por eso es que yo soy así. Ujú. Con los jóvenes me gusta ayudar, que sigan. Y los veo que fallaron. Aquí no ha pasado nada. Vamos para adelante. Lo que te estoy diciendo no lo vuelvo a hacer, vamos a seguir. ¿Ves? No me gusta eso. Porque a mí no, conmigo no lo hicieron. Y yo sé que uno se queda en el piso y uno yo sé lo que es eso. Y Dios tuvo misericordia de mí, claro. Y Dios me guardó, claro que sí. Ujú. Que si me libró de un montón de veces la muerte, claro que sí.
Puedo testificar de eso que usted no te imagina. Pero no lo hicieron. Y había una juventud grande. Y había un liderazgo grande. Y había muchas iglesias. También que depende de dónde nos criamos. No, pero donde estaba, no, donde yo estaba. Era todo el tiempo era cristiano. O sea, por eso es que yo digo esto. Porque yo sé de lo que estoy hablando. Porque esto lo viví yo. O sea, esto no fue que me contaron un cuento de allá. Esto lo viví yo. Y por eso es que soy así y me gozo en los cultos de jóvenes. Tú ves que yo me gozo cuando los veo y están ahí, dejen los que están ahí. Porque para que estén en el mundo saltando en una discoteca, que brinquen aquí, que se estén gozando. Alabando a Dios. Claro, claro. Porque ¿quién dice que va a ser de ellos? En el mañana, ahí están los próximos pastores, evangelistas. En el mañana están ahí los ministros de Dios. Los que van a empujar esto, porque nosotros vamos para abajo y ellos siguen subiendo. Entonces, por eso tenemos que dejarlo ahí, porque esas costumbres aprendidas de ellos, quien las va a quitar y las va a transformar en Cristo. De Cristo, no es nadie más. Así que vamos a dejar, hermano, que sea Dios que haga lo que tenga que hacer. Y dejar de estarle a veces poniendo dedos y estar señalando. ¿Verdad? Y esto lo estoy hablando. Y gracias a Dios, escúcheme bien, gracias a Dios que en nuestra iglesia no sucede esto. Pues yo estoy hablando por lo que me sucedió a mí muchísimos años atrás. Y por lo que sé, de que ha pasado en otras iglesias, que tengo muchos amigos ministros que han pasado por esto. Así que yo creo que yo no voy a hablar más nada. Espero que me pase de la calle. Bueno, chacho. Así que Dios le bendiga a nuestro hermano David. Amén, amén. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más, escuchando, estudiando, amén, palabra del Señor, pero sobre todo también que esta palabra, óyeme, que esta palabra te transforme y que llegue a lo profundo de tu corazón, amén. Así que, voy a hacer un anuncio, y el próximo viernes, amén, no vamos a estar transmitiendo live porque tenemos el retiro de caballeros, 23 de mayo tenemos retiro de caballeros en nuestra iglesia cristiana Gracia y Gloria, amén. Estaremos comenzando desde las 9 de la mañana ¿verdad? En los atrios de nuestra iglesia, amén. Entonces, una vez más, que vamos a tener retiro de caballeros y la dirección es 301 West Blue Spring Avenue, 301 West Blue Spring Avenue en Orange City. Amén. Y el domingo vamos a estar en la iglesia. A las 6 de la mañana en oración y ayuno. Amén. Los que quieran llegar. Así que gracias a todos ustedes. Amén. Nos vemos. Chao.